Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Fernanda Quiroz Moya y de parte de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica les damos la más cordial bienvenida al cuarto Congreso Nacional de Filosofía y el 13º Congreso Centroamericano de Filosofía, titulado Filosofía, Crisis y Perspectivas. Hoy, jueves 16 de noviembre del 2023, tendremos el desarrollo de la mesa número 22, titulada Mesa Redonda, ¿qué es la filosofía y para qué sirve? Que de hecho es una pregunta bastante pertinente a propósito de que hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Para esta mesa redonda contamos con 4 panelistas. En primer lugar, Álvaro Zamora Castro, del Círculo de Cartago. En segundo lugar, Katia Arroyo Guerra, de la Universidad de Costa Rica. En tercer lugar, Roberto Castillo Rojas, de la Universidad de Costa Rica. Y por último, a Guillermo Coronado Céspedes, del Círculo de Cartago. Al ser una mesa redonda, vamos a tener 2 rondas. La primera constará de 15 minutos para cada participante y la segunda ronda será de 2 minutos, igual para cada participante. Entonces, sin más que agregar por el momento, le cedo la palabra a don Álvaro Zamora. Eso se cae. Todavía no me tomé el tiempo hasta que me acomode. Buenas tardes. Lo primero, obviamente, es darles las gracias por venir. Nos alegra muchísimo una concurrencia tan nutrida a propósito de un tema que en mi criterio es muy importante. Voy a empezar con una confesión. Cuando redacté la ponencia para el día de hoy, se me fue la mano. Así que a la hora de leerla para practicarla, necesité 57 minutos. Inmediatamente procedí a quitar citas, autores, cuestiones de historia de la filosofía, y en la segunda lectura logré hacer 25 minutos, lo cual sigue sin calificar para esta mesa redonda. En la última ronda, como escribiendo la participación, quité todo lo que se me ocurrió, incluyendo algunas partes que para mí eran muy importantes, porque considero que en la coyuntura que vivimos las universidades y las carreras como las nuestras, hay que poner un poquito de rabia. Y bueno, como el tiempo son 15 minutos, quité todas aquellas partes que seguramente mi abuela hubiera objetado con su frase, mijito, no sea malcriado. Así es que es lo más decente que pude. Según creo, cuando se reúnen 2 temas como los que nos convocan en esta tarde, la filosofía, ¿qué es? Y la filosofía, ¿para qué sirve? Insisto, conviene dar uso a cierta rabia o encono. También pienso que convendría adoptar una forma severa de posición y enfrentar con rudeza y con seguridad, con razón y profesionalismo a politicastros, pseudoeducadores y a ciertos comerciantes de la educación que hoy pretenden eliminar de currícula cualquier aproximación filosófica a la realidad. Además, deberíamos enfrentar a los que implementan y aplauden una planificación curricular hecha según lo que algunos, de forma parcial, si no tendenciosa, llaman competencias, y que en cierta forma promueve una concepción acrítica, si no prejuiciada de la educación y de la vida. Obviamente todo lo que sigue, quité un par de páginas, pero esa idea la mantengo. No pretendo aquí responder en forma extensa y menos completa a ninguna de las 2 preguntas configuradas en el título de la mesa, porque tal propósito obviamente resulta muy vasto. Aspiro solo a emular, mutatis mutandis, lo que parecen hacer los personajes de Caspar Friedrich en varios de sus cuadros, es decir, otear de lejos ese extenso y furibundo mar
que, juguemos con la imagen, comparo aquí con la vastedad de la filosofía, sus expresiones y alcances, y también al filósofo, presa del asombro que los griegos consideraron cual arjé del pensar y del ser. Eso en idioma bonito. En el de mi abuela sería, viniste a alborotar el panal, y eso quisiera. El título de esta mesa remite a la historia entera de la filosofía y sobre todo a muy largas discusiones que se han producido sobre no solamente sobre sus significados, sino sobre sus alcances a lo largo de cada una de las épocas. Lo justo, por lo tanto, sería volver la mirada a la Grecia clásica, como suelen hacer los historiadores, y repasar el desarrollo de la filosofía en toda su complejidad y alcances. Pero para no sobrepasar el tiempo con el que cuento, solo puedo indicar brevemente mi posición en este punto. Y es la siguiente: con un sesgo contemporáneo fácil de reconocer seguramente entre colegas filósofos, entiendo la filosofía como cierta forma racional y rigurosa por método, lógica interna y estructura sistemática de tomar conciencia de sí y del mundo. Algunos de mis maestros pensaban que la filosofía aspira en tal sentido a ser una especie de espejo de la realidad. Yo participo del criterio de que cada momentum filosófico se ha constituido para dar o extender el sentido o para expresar el movimiento general de una época. Tal suerte de espejo presenta aspectos muy diversos que apenas puedo señalar con términos como epistemología, ontología, ética, estética, teoría del Estado, si ustedes quieren, filosofía de género, filosofía de la ciencia y la tecnología, etcétera, que seguramente están arraigados en temas muy complejos como la política y la economía con todas sus peculiaridades, es decir, también lo que suele llamarse cultura, etcétera, etcétera. Ahora, yo estoy convencido de que una filosofía, cuando está vigente, es decir, cuando se encuentra enraizada en un contexto determinado, se presenta como aspiración a conseguir una totalización del saber contemporáneo. O sea, procura, cual sistema, unificar y comprender el saber coetáneo, regulándose gracias a ciertos esquemas directores que traducen estructural, objetiva y lógicamente las actitudes y las técnicas, así como los conocimientos, las prácticas y vínculos personales vigentes, y claro, los que suelen considerarse sociales y con el entorno. Por eso con Sartre, un pensador que asimismo se consideró como ideólogo, pienso que la filosofía tiene que ser al mismo tiempo totalización del saber, pero también método, idea reguladora, arma ofensiva y comunidad del lenguaje. No es de extrañar, por tanto, que considero que hay pocos momentos en que puede hablarse de creación filosófica y que a lo largo de nuestra historia ese espejo se haya construido con la participación de algunos pocos gestores y de muchos ideólogos en el sentido sartreano que le da a ese término en cuestiones de método, que llevaron a consecuencia o a contradicción, en el sentido popperiano de contrastación, su pensamiento. Insisto, por tanto, aquí, en la idea de que para ser verdaderamente filosofía, una visión del mundo debe considerar el saber coetáneo, las ciencias, por ejemplo, pero no solo a ellas, y debe constituirse a sí misma más allá del mito o la suposición mediante criterios racionales, rigurosos y contrastables. Sin menosprecio de muchas opiniones, conviene entender que no toda visión del mundo, Weltanschauung o como se quiera decir, no toda cosmovisión se constituye cual filosofía, aunque la filosofía sea una de tantas. Quizá por eso es conveniente e incluso es prudente advertir con Bertrand Russell que una de las razones del lento progreso de la filosofía en la historia es que las cuestiones fundamentales no son para la mayoría de la gente las más interesantes y que, consiguientemente, hay una tendencia a apresurarse antes de que las bases sean sólidas
y que para contrarrestar esta tendencia es necesario aislar las cuestiones fundamentales y examinarlas sin preocuparse demasiado por el progreso posterior. Palabras de Russell. Tal labor filosófica, y aquí voy al segundo punto, debe ser realizada por filósofos de profesión. Permítame la expresión costarricense, que había sacado, no por bateadores, o por gente que le gusta leer y entonces piensan que ya por eso pueden operar del corazón. Perdón, ahorita me encargo de esa analogía. La filosofía también, lo digo aquí porque a veces se nos olvida, es una profesión. Y sus campos, como por ejemplo la ética, la epistemología, la ontología, son a ella lo que, y aquí va lo de la imagen, mutatis mutandis, son la pediatría o la oncología a la medicina, el derecho laboral al derecho, o la ingeniería de carreteras a la ingeniería. En esto debemos tener claro que hay realidades aberrantes en Costa Rica, las cuales son atestiguadas día a día por los filósofos de profesión, por nuestras escuelas de filosofía, por la Universidad de Costa Rica, por el Colegio de Licenciados y Profesores que debe proteger nuestro rango profesional. Tenía varios ejemplos, doy solo uno. Existe una procuraduría de la ética en este país donde no hay un solo puesto designado y específicamente diseñado para un especialista en ética. ¿Eso qué es? Es decir, para un filósofo especializado en el campo. Permítanme entonces reforzar la comparación atinada, aunque parezca excesiva. Es como pretender que un abogado, doctor en Derecho, graduado summa cum laude, reciba autorización legal para emprender un trasplante de riñones. Eso es. Dada la intención con que se forjó esta mesa redonda, me quedan 5 minutos, recordaré a propósito de la utilidad de la filosofía brevemente que algunos de mis más admirados o queridos maestros se ufanaban en afirmar en ocasiones de este tipo que la filosofía no sirve para nada. Hoy enérgicamente, opongo criterio a tal discurso, aunque los haya querido mucho, y afirmo que el mismo ha provocado confusión conceptual y al menos dos, digo al menos porque hay otros, efectos prácticos que lesionan muy seriamente no solo la vocación de quienes estudian o estudiamos filosofía, sino sus posibilidades laborales. Primera, afirmar que la filosofía no sirve para nada, lo cual, insisto, es una falsedad, es dar a nuestros detractores un pseudoargumento casi incontrovertible en favor de eliminarnos. Y digo eliminarnos porque desde nuestras filas, esos que tal falacia han afirmado parecieran dar razón, tanto académicamente como financieramente, a los politicastros que eso pretenden. Y segundo, si llegamos a creer, o peor, si les permitimos a nuestros detractores convencer a la gente de que la filosofía, como el resto de las humanidades, no sirve para nada, tendremos consecuentemente que aceptar nuestras exequias profesionales. Queridos colegas y amigos de la filosofía, este tema nos desborda y ya se me acaba el tiempo. Vamos a ver, para alborotar el panal, termino señalándole a las 2 escuelas de filosofía de las universidades estatales públicas que ya es hora, igual que a Colipro, de que con ganas, con razón suficiente, tomen cartas en estos asuntos y exijan que se nos dé lo que es por naturaleza profesionalmente nuestro. Lo digo también para esos que desean eliminar el pensamiento filosófico, es decir, el pensamiento racional y crítico de la educación costarricense. Si los políticos que hoy nos atacan desean mejores ingenieros, si es cierto que quieren mejores abogados y mejores profesionales en las STEM, que impongan la filosofía desde la escuela. Por favor, el trabajo en lógica no formal se debería implementar en el primer año colegial. Luego, en el siguiente, el especialista en lógica simbólica ha de trabajar en conjunto con el profesor de matemática.
en esa especialidad, en esa disciplina. ¿Acaso hoy más que ayer conviene dedicar un curso de la secundaria a estudiar fundamentos de la moralidad y los aspectos generales de la ética sobre la que todo mundo habla y nadie sabe suficiente? Más adelante el pupilo deberá tener derecho a incursionar en los fundamentos de la estética, de la filosofía de la historia, de la política, de la semiótica, de la antropología filosófica, para culminar en su último año, y ya voy a terminar, no solo que es conveniente, sino prudente y necesario que se ocupen con la filosofía de la ciencia y del diseño y la tecnología, que comprendan el impacto de ellas en los sistemas culturales. Aquí yo citaba a Ladrier, pero nada más lo refiero. Conviene que en la educación secundaria el profesor de filosofía se comprometa a elaborar prácticas y experiencias junto con sus colegas de biología, de física y de historia, de psicología, artes y demás materias. La filosofía sirve, la filosofía es útil. Y aquí termino. Solo quiero recordar que de esto que estoy hablando, hace tiempo se dieron cuenta universidades como Harvard, como el MIT, donde esas dudas sobre la importancia de la ética y en general de la epistemología y de eso que nosotros como profesionales en filosofía tenemos que desarrollar, es importante en la formación de ingenieros, de médicos, etcétera, etcétera. ¡Ay, lo logré! Muchas gracias por su intervención. Ahora continuamos con Katia Arroyo Guerra. Muy buenas tardes. Vamos a ver. Okay. Muy buenas tardes. Primero que todo quisiera preguntarles y que me conteste un par de personas si quieren. ¿Cuál fue la última vez que escucharon a una persona profesional en la filosofía en la radio o la vieron en la televisión? O sea, ¿del todo no recuerdan? Ok. Bueno, por ahí voy un poco a entrar y después a retomar. Bueno, un poquito en ese hilo de provocación, yo sigo también como el compañero Álvaro, y el título de mi presentación es ¿para qué sirve la filosofía y cómo se le explico al taxista? Los que me conocen saben que soy una feliz descarriada, o sea, no tengo auto. ¿Okay? Me movilizo caminando, en bus o en taxi. Sí, soy una rareza. Los llamados profesionales suelen encontrar hoy día algo impúdico esos transportes, solo aceptables en emergencias. En mi caso, he preferido vivir sin deudas y congeniar con la magnífica variedad de seres humanos que me encuentro en mis viajes, aparte de una posibilidad de utilizar el tiempo rutinario en leer o descansar, algo que alguien al volante no puede realizar. En estos trayectos, sobre todo en taxi, suele emerger la pregunta cajonera. ¿Va al trabajo? Sí. ¿Es profesora? Sí. Hasta aquí, todo bien. Después viene el asunto escabroso. ¿Profesora de qué es? Filosofía. Ah, y hay silencio o la sincera reacción curiosa. ¿Qué es eso? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Cómo lo abordarían? Apuesto que más de uno se los ha preguntado a ustedes como profesionales o como estudiantes. ¿Es de la U? Ajá, ¿y qué estudia, papito? Y aquel silencio o aquella interrogante. Bueno, ahí lo podremos retomar después. En mi caso, la pregunta me da sentimientos encontrados. Me reta, al fin y al cabo, tengo que pensar rápido, decir algo que no sea repelente y complicado, y me agrada porque me permite acercar la fascinante filosofía a alguien que no estaba seguro que la conocía, el reto constante de los que enseñamos la materia. Es una oportunidad de un diálogo que puede tomarse entretenido y constructivo para conductor y pasajera, pero que requiere el ejercicio de una intención y una actitud para lo que no siempre estamos preparados. Vamos a ver si esto me hace caso. Según reseñaba Constantino Lásquez en su libro Desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica,
Para el fundador de nuestra Universidad de Costa Rica, don Rodrigo Facio, la fundación de un departamento o escuela de filosofía resultaba una obviedad, una necesidad académica clara y contundente que tenía que suceder en algún momento. Aunque tardó un poco en constituirse, pues sucedió hasta el año 1959, se hizo de la mano de expertos profesionales traídos del extranjero, al igual que muchas otras unidades académicas. La decisión tomó forma durante el segundo Congreso Universitario realizado en 1957, cuando se sientan las bases de una reforma académica que fundamenta los principios y el sentido de la universidad, entre ellos el humanismo como un eje central en la formación de los profesionales. Todo ello fue en concordancia con la Ley Fundamental de Educación, asentada también en ese año 1957, la cual estableció en el artículo 2, inciso E, que es un fin de la educación costarricense conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la naturaleza del hombre y la mujer, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. Sin embargo, es importante considerar que todo esto posiblemente se gestiona gracias a que la gran mayoría de los intelectuales que se ocupan de la nueva república en el siglo XIX e inicios del XX, fueran religiosos, políticos, abogados y educadores, estaban familiarizados con la filosofía a través de diferentes cursos que llevaban en su preparación profesional. ¿Saben cuál fue, por cierto, el primer gran político costarricense que estudió filosofía? Fue José María Castro Madrid, quien obtuvo muy joven su bachillerato en filosofía en la Universidad de León, Nicaragua, y tiempo después su doctorado en Derecho Civil y Filosofía. Justamente es él el que funda la Universidad de Santo Tomás en 1843, con tan solo 25 años. Esta universidad tiene como su predecesora la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, institución religiosa que impartía cursos de filosofía y donde se destacó la labor educativa de Rafael Francisco Osejo, de origen nicaragüense, que se le solía llamar el bachiller Osejo. Su bachillerato era en filosofía. Si bien en la incipiente República de Costa Rica había muy pocos alfabetizados o con estudios universitarios, la filosofía en el contexto social, político y educativo no era ajena. Según el registro de Láscaris, en el prólogo a la segunda edición del mencionado libro, filosóficamente el XIX costarricense es un siglo de poca filosofía en cuanto a profesores y exámenes de filosofía, pero es un siglo de actuación pensante filosóficamente fundada. Uno de los factores que hace llegar a esta conclusión es la forma en que Costa Rica elabora una noción de Estado, porque lo realiza de una forma racional y pensante. No basta con decir, indica Láscaris, que se respetaba a la persona humana o que no se quería sacrificar el comercio con la guerra civil. Hay que buscar las raíces de por qué se quería esto. En su estudio, Láscaris se detiene en la producción filosófica costarricense después de la fundación del Departamento de Filosofía, la cual resulta bastante más abundante y variada, en la cual se destacan los aportes en la filosofía del derecho, la filosofía de la educación y la filosofía de la ciencia. Él mismo se convierte en gran difusor de las reflexiones filosóficas, no solo a través de la revista de filosofía que él mismo funda en 1957, sino también por el breve comentario sobre la realidad nacional que brindaba después del noticiero de Canal 7. Como bien lo reseñaba el colega Jorge Jiménez, esto ocurre en los años 70, 80. En una semblanza en el semanario Universidad en septiembre de este año, era, abro comillas, un comentario corto, pausado, bien enunciado para un público no muy versado y con escaso o nulo grado académico y no muy acostumbrado al acento hispano. Observaciones oportunas en torno a la situación del país, a las coyunturas internacionales, referencias al gobierno de turno, críticas mordaces a las miserias humanas locales, pero sin perder la compostura liberal clásica y sin desbarrar las fronteras que imponen la inteligencia y la decencia, hoy perdidas para siempre, cierro comillas. ¿A dónde voy con esto? Bueno, es la preocupación de que la filosofía poco a poco se ha ido desvaneciendo del discurso cotidiano y de la familiaridad que la hace ver su importancia vital, tanto en la vida cotidiana como en los círculos generales de la academia. Contrario al siglo XX, hoy hay una excelente cantidad de docentes
preparados en una gran diversidad de ramas de la filosofía y con una buena dinámica en las publicaciones y en las actividades culturales de las universidades. Pero sus discursos no impactan allende las fronteras de la academia universitaria. No están en las consultas políticas preelectorales, análisis periodísticos sobre la inteligencia artificial, los retos de la educación actual o en las distensiones al desmantelamiento de las entidades públicas que se deliberan en la radio y en la televisión. Por ejemplo, como es común ver en otros países sudamericanos o europeos. Desde hace unos años se han hecho varios podcasts, algunos con fines meramente académicos, complementos de cursos como los de la UNED, o de entretenida difusión de la historia de la filosofía, filosofía de contrabando, pero que no salen del gueto académico, es decir, si no se ha estudiado filosofía, no son comprensibles. Hay otros como La quinta pata del gato, de la doctora Laurencia Sáenz, que se asoma con más audacia hacia cuestionamientos más existenciales, la justificación del mal o por qué nos gusta disfrazarnos, pero que no termina de salir a la calle. Y justamente en este punto me gustaría referirme a un ensayo de la filósofa británica Mary Mitchley, publicado en su libro Delfines, Sexo y Utopías, 2 ensayos para sacar la filosofía a la calle. Este texto lo abre un ensayo titulado Fontanería filosófica, donde se refiere a esa importancia fundamental que tiene la filosofía para nutrir todo el quehacer humano y que a veces pasa inadvertido como los conductos que nos llevan el agua vital a nuestras vidas. Filosofar no es solo algo sublime, elegante y difícil, sino también necesario. No es una actividad opcional. Todos los seres vivos enfrentan dilemas todos los días. El problema es que hoy muchos de estos dilemas, como los éticos, los atienden los abogados o los médicos con marcos conceptuales de dudoso valor, y esto no por malicia profesional, sino porque simplemente no han advertido cuándo su quehacer requiere el complemento de la filosofía. Y los profesionales de la filosofía no se bajan de su cómoda torre de marfil. Y no se trata tampoco de banalizar la labor de estos, dice Mitchley. Shelley estaba en lo cierto al decir, decía Mitchley, que estos poetas estaban entre los legisladores no reconocidos de las humanidades. Ellos pueden mostrarnos la nueva visión, pero desarrollan las nuevas ideas en su totalidad, siguen siendo un tipo diferente de tarea. Quien quiera que la realice, se trata siempre de una cuestión filosófica. Necesita no solo de una nueva visión, sino también una minuciosa y disciplinada articulación de sus detalles y consecuencias. Pero si los filósofos hacen de esta tarea esotérica el centro de su ocupación, dice Mitchley, dejan un vacío enormemente peligroso en el mundo intelectual. En busca de respuestas, muchas personas se van de la filosofía a buscarlas en la pseudociencia, en la autoayuda y en otras fuentes que son atractivas, pero que no tienen el rigor ni la consistencia necesaria. El análisis especializado de la filosofía debe dejar también un lugar para tratar los problemas acuciantes de la contaminación ambiental, la distribución de los bienes y los derechos de los migrantes. En otras palabras, el desarrollo teórico y académico de la filosofía es vital, pero no puede perder de vista al ciudadano común, sus problemas y necesidades. No es solo una carrera para construir una identidad y ganar un salario. La filosofía es para aprender a vivir bien y colaborar en la construcción de un mundo más justo. Sócrates, continúa Mitchley, dio inicio a la filosofía sumergiéndose directamente en los problemas morales, políticos, religiosos y científicos de su época. Siguió avanzando hacia la abstracción, no por sí misma, sino porque era necesaria para anclar las confusiones más profundas y subyacentes a estos desórdenes primarios. Lo mismo es cierto de la preocupación de Kant por la libertad que determinó toda su metafísica. Algunos apegados al preciosismo teórico-filosófico les gusta justificarse con la sentencia de que la filosofía es naturalmente impráctica, nada más lejano de la realidad, como bien decía el compañero Álvaro. Hay muchísimos libros que sabemos, como La Política de Aristóteles o La República de Platón o las Analécdotas de Confucio, que hoy día están todavía, digamos, tomadas en cuenta, que se hicieron y siguen siendo importantes para la vida. Eso, justamente una actitud lejana, es la que ha permitido que muchos países estén cerrando los cursos de filosofía. La comunicación de la filosofía debe revisarse y por ende su método de enseñanza.
Por su parte, los escenarios para la discusión deben de reabrirse. Bertrand Russell, Michel Foucault y Hannah Arendt, por ejemplo, en su momento, llenaban auditorios no solo con académicos, sino todo tipo de intelectuales y políticos que buscaban en ellos insumos para replantear sus propios dilemas. La filosofía tiene una gran responsabilidad social. No podemos soslayar la democracia imperfecta como es, requiere de la filosofía para respirar y permitir que los ciudadanos en ciernes, los niños, las niñas y los adolescentes, tengan herramientas de análisis para la interacción social y personal. Temas como el suicidio, principal causa de muerte entre jóvenes de Costa Rica según las últimas estadísticas, no solo es un tema psiquiátrico, es también un tema profundamente filosófico que no ha sido suficientemente abordado en las aulas. Ya lo decía Camus, no más centrado en su libro El mito de Sísifo. No hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Y esa responsabilidad social debe alcanzar a todos, como al taxista, al ser humano común que no está ni va a estar en la academia y que está lleno de preguntas existenciales que ni la religión ni las redes sociales le responden. No hay que subestimar los medios. Las revistas especializadas e incursiones digitales definitivamente llegaron para quedarse y son de gran utilidad, pero no debemos de subestimar el alcance de la radio y la televisión. Y por supuesto, quiero destacar la labor primordial de muchísimas personas que fomentan en el aula de cada colegio, donde como docente de filosofía ponen su esfuerzo cada día para que una materia tan diferente y compleja sea comprendida y apreciada. Desde casi 10 años llevo coordinando la Olimpiada Costarricense de Filosofía y desde hace 4 organizando una actividad virtual llamada el Club Filosófico para estudiantes de colegio, que me ha hecho conocer o me ha hecho caer en cuenta que hay un público juvenil sediento de filosofía, que gusta de sus retos y que busca por todos los medios y que la busca por todos los medios. Y digo esto porque todos los años se inscriben estudiantes de centros educativos que no reciben filosofía, como los colegios técnicos profesionales, los colegios experimentales y los colegios científicos. Son estudiantes autodidactas, curiosos y buenos lectores, que a veces pasan desapercibidos en sus propias instituciones. Su iniciativa y entusiasmo por la filosofía me alegra, pero no puedo dejar de pensar en todas aquellas otras personas a las que no llega nunca esta iniciativa y robustecen el grupo de los que miran con menosprecio y no la reconocen ni en la base de sus propias profesiones, puesto que sus planes de estudio han sido despojados de cualquier instrucción filosófica. El trabajo inter y multidisciplinario de la filosofía es vital para la difusión y la integración. Esto, por dicha, se ha iniciado hace tiempos y es patente en el desarrollo de los foros de bioética. Las escuelas de filosofía de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional están haciendo lo suyo por promover una visión más aterrizada en los problemas de nuestro contexto social y cultural, en los planes de estudio, pero todavía falta mucho por hacer para labrar un ser docente más informado sobre estrategias didácticas y más hábil en la comunicación de la filosofía. La persona docente de filosofía no debe olvidar lo que señalan los estudios sobre la importancia que tiene el modelaje de ese ser docente por la propia persona que imparte la materia. Esa es la primera escuela didáctica. En el caso, bueno, ahí voy a brincarme un pedacito. El asunto que me preocupa es que a pesar del buen ejemplo de algunos colegas, todavía se promociona como filosofar el ser loras filosóficas. Saben de memoria conceptos y autores, pero a la hora llegada no pueden aplicarlo a ningún problema real, y mucho menos explicar filosofía a una persona adolescente o a un ciudadano sencillo. En una ebullición de datos pierden sus propias preguntas y su propia voz. Como no hay problematización en el aula, solo discursos personalistas, se convierten en repeticiones ad infinitum de las ideas de otros y nunca generan en sí mismos y en otras personas la auténtica curiosidad filosófica que hace investigar y que apoya la evolución de otras vertientes filosóficas. Como decía el filósofo y médico francés Georges Caligulem, la filosofía no es un templo, es una cantera.
La filosofía ha mostrado que es mágica, es inspiradora y sirve para desarrollar marcos conceptuales para trabajar los problemas de hoy. Pero hay que demostrarlo constantemente a través del trabajo académico universitario y de la educación secundaria, además del trabajo educativo que se ejerce desde las actividades no formales y que puede permitir esa naturalización de la filosofía que vivieron nuestros ancestros y que definitivamente marcaron una ruta en la construcción de nuestro Estado y las instituciones democráticas que hoy nos dignifican y que hoy son atacadas de forma constante. Su desmantelamiento discursivo viene porque quienes deben defenderlas no tienen la contundencia que da el aprendizaje del buen diálogo y la argumentación filosófica. Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar por mostrar, como decía Mary Mitchley, que la filosofía es necesaria y no es opcional. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Katia. Ahora continuamos con Roberto Castillo Rojas. Buenas tardes. Para mí es un gran placer estar aquí en el auditorio Abelardo Bonilla Valdares, principalmente porque este lugar para nosotros es casi un lugar sagrado. Decía don José Joaquín Trejos Fernández, expresidente de la República y director también del Departamento de entonces de Estudios Generales, que decía que las humanidades era el corazón de la universidad. Ese corazón creo que a través de los años ha tenido muchos remiendos, pero ahí está latiendo. Fundamentalmente, para esta mesa redonda, yo voy a seguir, digámoslo así, el título de la mesa redonda tal como a mí se me propuso. Primero, una primera parte que es, ¿qué es filosofía? Y una segunda parte, ¿cuál es su utilidad? Frente a esa primera pregunta, ¿qué es filosofía? Yo me siento, perdonen que traiga la anécdota, como un profesor francés recién salido de la normal superior, brillante, que llega a Toulouse a tomar ya posesión de la cátedra de filosofía en un colegio de secundaria, y lo primero que dice él es preguntarse qué es la filosofía. Y parece que se lo pregunta a los estudiantes, pero se la está haciendo a sí mismo y responde, no sé. Entonces, ¿qué es esto? Los estudiantes se reían, toda la ciudad de Toulouse se reía también frente a este profesor que no sabía qué era lo que iba a enseñar. Y esto nos señala un poco la naturaleza misma de la filosofía. Deleuze y Guattari, en su libro ¿Qué es la filosofía?, que los filósofos que están haciendo filosofía están más preocupados por hacer filosofía que también preguntarse sobre qué es filosofía. También dice que, bueno, al final de la vida, cuando uno ha dedicado su vida entera a la enseñanza de la filosofía, también se hace la pregunta. ¿Y cómo podemos responderla? Porque sí, cuando yo me enfrento a la filosofía me doy cuenta que es un poco, estoy pisando un terreno fangoso, un terreno que no es seguro, porque yo no encuentro conocimientos certeros, absolutos, ¿verdad? Y nuestra decepción es más cuando comparamos con todos los conocimientos que aparecen de la ciencia, de la matemática. Bueno, una ciencia hipotético-deductiva está llena
de axiomas, postulados, que la razón comprende de inmediato. Encontramos en física y en química también conocimientos que son seguros a pesar de la evolución de la ciencia, a pesar de esa transformación que tiene la ciencia. Recordemos también ese maravilloso libro de Jaspers que se llama La Introducción a la Filosofía, que por cierto es un filósofo que proviene de otra profesión, es médico, y gana el concurso para asumir la cátedra de filosofía porque el único requisito era ser doctor, y él lo era. Y a pesar de que no estudió filosofía, fue extraordinario filósofo. Es un poco en el sentido también, un poco todos, y esto entra en polémica, todos somos filósofos. Lo que distingue al filósofo del hombre ordinario, llamémoslo así, es que el filósofo se preocupa seriamente por responder. También nos damos cuenta, nos dice Jaspers, que, claro, hoy en día no podemos en medicina tratar a alguien con las prescripciones de Galeno o de Hipócrates, ¿verdad? Los postulados de Demócrito ciertamente han sido totalmente no superados en el sentido de que la idea fundamental del atomismo está ahí, pero el conocimiento de partículas de hoy en día es astronómicamente, llamémoslo así, distinto. Y aún más con el último descubrimiento, que después podemos hablarlo, de los 3 físicos y físicas que ganaron el premio Nobel de Física. También me gustaría citar a George Gusdorf, que nos dice que en la historia de la filosofía, toda filosofía tiene el deseo secreto de aniquilar las filosofías precedentes. Deseo que nunca han podido cumplir. ¿Por qué? Porque los filósofos constantemente a través de la historia siempre postulan una filosofía y piensan que esa filosofía que están postulando es la última y radical, ¿verdad? La verdad última, pero si nos movemos en historia y nos movemos con los distintos filósofos, vamos a encontrar serias contradicciones entre unos y otros. Además, por ejemplo, North Alfred Whitehead decía que toda la filosofía occidental no era más que anotaciones al margen de la obra de Platón. Y eso me recordó también un artículo extraordinario y maravilloso de Jacques Derrida, que se intitula Economimesis, y uno va leyendo el libro, y es sobre Kant, ¿verdad? Pero él lo va desmontando, y al final se encuentra uno con el esqueleto de Platón, es decir, Platón está detrás de Immanuel Kant. ¿Qué es la filosofía? Paul Valéry, desde la poesía, nos dice que la filosofía es como una especie de suite en re menor, ¿verdad? Pero yo sí estoy totalmente de desacuerdo con esa visión, porque la música es un arte maravilloso, extraordinario, pero es muda, es el arte mudo. Y la filosofía habla, la filosofía se expresa. Por eso, la pregunta fundamental, más que un conocimiento firme, aceptado por toda la humanidad, es una búsqueda racional de la verdad, a sabiendas de que nunca se podrá alcanzar. La filosofía, ya sabemos, de acuerdo a su etimología, no es posesión del objeto amado,
sino su búsqueda incesante. Recordemos en el mito de Platón, hijo de Poros, dios inmortal de la abundancia, y dependía mortal y pobre. Por eso, todo filósofo es una especie de mendigo que va siempre con su cayado en busca de ese horizonte de la verdad, a sabiendas de que nunca lo va a encontrar. De ahí siempre hay una derivación importante, psicológica. No recuerdo si era Erich Fromm que decía que El banquete era tal vez el mejor libro de psicología del amor que jamás se haya escrito. ¿Por qué? Porque el amor es desamor. El amor, en ese caso, siempre es el vacío y es la ausencia del objeto amado, y eso es el filósofo. Bertrand Russell, por lo tanto, también nos dice que ser filósofo es vivir en la incertidumbre. Por eso, ser filósofo es vivir en la lucha, en agonía, ¿verdad? De esa lucha contra la opinión, contra las falacias, contra los prejuicios, un poco esa lucha que históricamente se ha presentado siempre en la historia de la filosofía y de la ciencia, que es la lucha de la ciencia contra el misticismo, la ciencia contra el mito y contra la metáfora. Yo por eso siempre no creo en lo que decía Unamuno, que la filosofía se acuesta más a la poesía. Yo creo que la poesía se acuesta más a la ciencia. Y la filosofía puede hablar de poesía, pero la filosofía no puede convertirse en poesía cuando habla de poesía. Por ejemplo, tampoco si hace filosofía de la estética, hace filosofía de la estética racional, científica, digámoslo así, pero no puede convertir esa estética en un discurso estético artístico. El mismo Deleuze y Guattari, que cité al principio, nos dice que sí, la tarea de la filosofía es construir conceptos, y hay que irse también al origen, no otra cosa hacía Sócrates, ¿verdad? Construir conceptos que me permiten aprender, conocer la realidad. Por eso hay una lucha constante por esa construcción del concepto del filósofo, y por eso también el filósofo está íntimamente relacionado con la evolución de la ciencia. Decía también Russell que la filosofía tiene la misión, yo diría una de sus misiones, de alumbrar nuevos campos susceptibles de investigación científica. Y por eso ese mito que también se introdujo en la filosofía occidental, que la filosofía es inútil, que no sirve para nada, ese cuento que nos da Sócrates, no lo voy a contar, ¿verdad? Pero Platón en la República, del mito de la caverna, ese prisionero que es soltado y que va y observa la realidad afuera, y llega donde sus compañeros a contarles que están siendo engañados, que están viviendo en un mundo de sombras, que el mundo racional es el mundo verdadero, etcétera, etcétera. Pero ahí se burlan de él porque él es torpe, ¿verdad? Se tropieza, no puede ver bien en ese mundo claroscuro. Baudelaire nos habla del albatros, ¿verdad? Que también se mueve con gran soltura en los cielos azules, ¿verdad? Pero cuando llega al suelo se mueve con torpeza. Entonces, esa también es la idea del filósofo, como ausente de la realidad, ausente en este caso del mundo. Entonces, no, el filósofo no es un exiliado de la realidad, está dentro de la realidad, está meditando profundamente sobre esa realidad. Entonces,
su reflexión, no lo puede evitar, surge y nace en el mundo, diríamos en la encarnación con el mundo, que no puedo separar, como decía Heidegger, ser en el mundo es una sola estructura. Entonces, esos son los postulados fundamentales, porque ya el tiempo me está contando, pero tenemos que decir ¿para qué sirve la filosofía? Katia por ahora estuvo señalando algunos aspectos muy importantes. Nuestros pueblos, Costa Rica, empieza a forjar su identidad en el siglo XIX. ¿Y cuáles son las filosofías que imperan? La ilustración, el positivismo, y eso es lo que confiere, digamos, una identidad histórica, en este caso hablo de Costa Rica, muy importante. Situado don José María Castro Madrid, filósofo, y ilustrado, y en general encontramos que su visión sobre la educación es extraordinaria, porque ciertamente está planteando que el fin de la educación, en este caso, es forjar a ese ser humano, no solo auténtico, sino a ese ser humano autónomo, capaz de aprender por sí mismo, como decía sapere aude, como decía Kant. Y eso, no voy a redundar en esa historia, pero es importante que la conozcamos, porque sí, la Casa de Enseñanza Santo Tomás, que también Katia estuvo hablando de ella, que fundada en 1814 fue, ¿verdad? Y tenía entre sus ideales objetivos, era que el estudiante tenía que ser consciente de sus derechos, pero no solo consciente, sino saber usarlos. 1814, hoy en día nuestra educación no nos enseña nuestros derechos y ni siquiera nos enseña cómo usarlos. Fundamentalmente, la filosofía, la última e ingente tarea de la filosofía es volverse también a esa filosofía de la sospecha y encontrar todos aquellos aspectos que enajenan al ser humano. Porque, bueno, hoy en día se habla de la posverdad. La filosofía enseña, en este caso, a descubrir las falacias, a descubrir los prejuicios, a formar conceptos que me permitan comprender e insertarme en mi realidad de manera activa. Eso tenía algunos otros ejemplos, ¿verdad? La filosofía, no podemos entender nuestro siglo, no podemos entender nuestros países sin la filosofía. Yo no puedo entender la creación en Costa Rica de un Estado social de derecho por el doctor Calderón Guardia y luego su reforzamiento por don José Figueres, si yo no conozco a Carlos Marx, por ejemplo. Si yo no conozco esa visión de mundo que Carlos Marx le otorga al mundo y que realmente, a pesar de que las revoluciones supuestamente fracasan en los años 90, Marx persiste esa visión humanista de Carlos Marx. Termino acá porque ya me pusieron ahí tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención y para finalizar esta primera ronda vamos a continuar con Guillermo Coronado.
Buenas. Para empezar, una nota personal, biográfica. Hace 60 años yo estaba también sentado en este auditorio como estudiante de los estudios generales en espera, menos de 2 semanas, de los exámenes finales de filosofía e historia con tribunal, exámenes orales con tribunal. Es cierto, como estuvo bordeando el profesor Zamora, era común en aquel entonces decir que la filosofía en realidad no servía para nada, que era inútil, dado que le pedían tener aplicaciones, pues en el fondo yo diría que aquellos maestros simplemente reaccionaban con ironía y decían, no, simplemente es inútil, pero espérense y verán que. Dichosamente, posteriormente, yo tuve 2 maestros que me mostraron qué era la filosofía y para qué servía. Y aunque a veces, al menos uno de ellos, solía decir que era inútil, en la práctica ese mismo maestro, Roberto Murillo, me enseñó que no, que era crucialmente importante. Así que, pensando en ellos y en el recientemente fallecido Claudio Gutiérrez, yo puedo decir que para mí, estudiante hace 60 años, futuro de ingeniería civil y luego trasladado a filosofía, sí tuve claro, gracias a ellos, que la filosofía era algo específico y que servía a dimensiones específicas. ¿Qué es entonces la filosofía según lo que yo aprendí de ellos? Primero que todo, era un método de análisis. Era un método de análisis, y esto fundamentalmente se lo debo a don Claudio Gutiérrez, porque trabajábamos positivismo o empirismo lógico, y ese movimiento filosófico tenía como clave fundamental el denunciar los problemas metafísicos, los problemas acerca del ser, del mundo, etcétera, etcétera, como simplemente pseudo problemas, y que por lo tanto no valía la pena perder el tiempo con ellos. Es extraño que una filosofía que declaraba que la filosofía metafísica, la epistemológica, la ética, simplemente terminaban no teniendo sentido, pudiera entonces no reconocer que si se aplicaba coherentemente el principio de significado, es decir, el contexto empírico, ellos tampoco en su filosofía tenían ningún sentido. Pero quedó marcado el hecho de que la filosofía es una actividad analítica que tiene como una meta esclarecer los problemas, y si hay alguno que de verdad no tiene sentido porque simplemente es no coherente, pues eliminarlos. Pero hay una función específica, hay un ser de la filosofía. Ahora bien, gracias a otro de mis maestros de aquel entonces, don Teodoro Olarte, yo descubrí a Alfred North Whitehead, un lógico, un matemático lógico en su primera etapa de profesor y pensador, pero luego en los años 20-30 un metafísico. Y Whitehead insistía que la filosofía, por cierto, le ponía adjetivo, la filosofía especulativa, para golpear más a los positivistas lógicos, tenía una función muy específica, una función de análisis. ¿Pero qué tipo de análisis? Indagar
para cada época de la historia de la humanidad, indagar cuáles eran las ideas centrales subyacentes para sus esquemas de pensamiento. De tal manera que había una filosofía, esa filosofía no necesariamente era simplemente analítica, pero se caracterizaba por poder extraer las ideas centrales de cada época y así entender por qué había los moldes de pensamiento y los esquemas de aceptación correspondientes. Al final de cuentas, no fui ingeniero, fui filósofo, no fui metafísico, sino más bien filósofo e historiador de la ciencia. Y resulta que ambas concepciones son increíblemente útiles para el quehacer de la historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque el historiador de la ciencia tiene que indagar cuáles son las ideas subyacentes en el esquema de pensamiento de aquel sujeto o de aquella teoría científica que está analizando. Y por otro lado, tiene también que indagar cuáles son los esquemas de pensamiento que, por ejemplo, entran en conflicto. Si estamos en el pensamiento clásico de los griegos, habrá que entender por qué el conflicto entre organicismo, es decir, todos, y pluralismo, atomismo, es decir, simplemente meros agregados. Si entendemos esas ideas subyacentes, entonces le podemos dar sentido a la oposición. Es cierto, me pueden decir los colegas, pero los sistemas de pensamiento griego, simplemente peleando entre sí, pues hacían enfrentamientos. Claro, pero lo importante no es que una filosofía pelee con otra o refute a la otra. Lo importante es que los filósofos se den cuenta que así es como funciona la indagación para entender por qué se dan los conflictos. Y entendiendo por qué se dan los conflictos, podría entenderse o buscarse una solución más adecuada. En el siglo XVII, obviamente un tema muy importante para mí, tenemos por un lado la oposición entre teleologismos metafísicos, pero por otro lado tenemos los mecanicismos físicos expresados matemáticamente y por lo tanto, sí, ahí está el conflicto y tal vez ganaron unos o empataron la batalla, pero hay que entenderlo. Así que teniendo esta experiencia personal, anoche se me ocurrió revisar rápidamente la enciclopedia Oxford de filosofía, a ver qué decía en pequeño, y me encontré que tiene dos definiciones, una muy corta, deliciosa para los 15 minutos, una muy corta, pero bastante buena, es que la filosofía es el pensar sobre el pensar. Pone de relieve, se comenta en el texto, que esta definición muestra el rasgo fundamental de la filosofía, de ser un quehacer de segundo grado, porque la filosofía piensa sobre esquemas de pensamiento ya pensados. Y cierto, antes de que apareciera la filosofía, al menos en la tradición fundamental occidental, estaba el mito, estaba la religión, estaba la técnica, y todo esto que era fundamental para la supervivencia del ser humano, viene y es analizado por la filosofía, entresacando los conceptos fundamentales, y entonces así entendemos mejor la filosofía griega. Un quehacer de segundo nivel, un reflexionar sobre el reflexionar. En segundo lugar, nos ofrecía la enciclopedia Oxford una definición que es que la filosofía es el pensamiento racionalmente crítico de un género más o menos sistemático sobre la naturaleza general del mundo, metafísica, teoría de la existencia, sobre la justificación de las creencias, epistemología o teoría del conocimiento, y sobre la
conducta o conducción de la vida, ética, teoría del valor. En otras palabras, seguimos estando en un segundo nivel y reflexionando sobre lo que fue formulado, que no necesariamente se formuló coherentemente, pero la filosofía establece detrás del mito que hay de coherencia y que no hay de coherencia. Entonces, desde ese punto de vista, nos mantenemos al respecto. Yo quería ser ingeniero, es decir, quería ser tecnólogo. Los ingenieros se enojan por eso. Pero la técnica es más antigua que la tecnología. Y la técnica es crucial para la supervivencia del ser humano. Por lo tanto, una reflexión sobre la técnica es crucial. Una reflexión sobre la tecnología es crucial. Y una reflexión esclarecedora sobre tecnologías novedosas como la inteligencia artificial no solamente es novedosa e interesante, sino que resulta que es de casi vida o muerte. Entonces, véase cómo sí se mantiene el que la filosofía es algo, método de análisis, y que la filosofía sirve para algo, desentrañar las razones últimas de los fenómenos de pensamiento que hemos acumulado a través del tiempo. Reitero, esas dos enseñanzas que saqué de mis dos maestros, Roberto y don Claudio, me han hecho ver que no hay que discutir tanto si la filosofía es o no es algo, si tiene una utilidad o no tiene utilidad, la tiene y punto, y hay que practicarla, pero no como un mero accidente, hay que practicarla sistemáticamente. Y esa es la razón del compromiso de los filósofos profesionales con los problemas de su medio social y de su momento histórico y en el tiempo. Muchas gracias. Ahora comenzaremos con la segunda ronda. Para esto contamos con 2 minutos. Entonces, vamos a dar inicio con Álvaro Zamora. Perdón. La segunda ronda tenemos 2 minutos para eso, así que algo breve, alguna conclusión. Decir algo breve. Bueno, voy a dar un ejemplo, porque afirmé de la utilidad en educación. Don Guillermo ha acentuado la utilidad en términos de preocupaciones tan señeras en el mundo contemporáneo como son las que debemos asumir en cuanto al desarrollo o al progreso, que no es lo mismo, en ciencia y tecnología. Vean, a propósito, además de algo que dijo Katia, para aterrizar, digamos, para dar un ejemplo aterrizado. En secundaria, quizá antes, pero en nuestro medio costarricense, en secundaria, yo puedo entender que el análisis gramatical sea impartido por un profesional en filología. Pero ese análisis gramatical, que esto es verbo y esto es sujeto y aquello es una subordinada de tal tipo y esto es un adverbio, etcétera, es un material que no es suficiente. Y el tipo de análisis tampoco es suficiente para entender y para comprender, ¿sí?, la diferencia entre verstehen en alemán y begreifen. Sartre decía, la diferencia entre entender y comprender es que cuando yo entiendo algo tengo una noción, entiendo el concepto. Tengo una inteligencia del concepto, pero cuando comprendo cambio en relación con él, cambio yo. Y en ese sentido, miren, es al filósofo en la educación al que le corresponde enseñar a comprender textos, porque todo aquello que los que estudiamos filosofía
tuvimos que afrontar en Introducción a la Lógica, en Lógica No Formal, es precisamente eso, la estructura lógica de un texto. Saber si es una falacia. Mira, hay que estudiar filosofía o hay que saber algo de filosofía para reconocer las espantosas mentiras que hoy los politicastros nos lanzan a la cara en el radio, en la televisión, etcétera, todos los días. Todas esas mentiras no son mentiras porque yo estoy enojado, no son mentiras porque me cae mal el Señor, no, son mentiras porque no se sostienen lógicamente y porque no hay una relación de verdad con la realidad. Para que el estudiante en secundaria, iniciando sus estudios, establezca la diferencia entre entre lo verosímil, lo verificable y lo verdadero, es necesario que le enseñe filosofía. Primero, que haya alguien que le enseñe filosofía, un puesto de trabajo, somos profesionales, hay un trabajo. Y es necesario que lo sepa aplicar. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Costa Rica es que los estudiantes no saben leer y eso no significa que no identifiquen las letras o que no puedan unir dos para entender que ma es una sílaba. Es un problema que va más allá de eso. Mire, todo lo que es simplemente, toda esa sección que estudiamos nosotros como falacias, es un aporte importantísimo a la vida cotidiana, que coadyuva sin duda alguna a la psicología, pero también a nuestra vida. Quería un ejemplo concreto para ubicarme en lo que Katia señalaba. Hay otros, pero ese es uno. Buenas, yo igualmente quería pues un poco también una especie de prolongación por ese lado, porque bueno, es una preocupación constante, no solo el buen filosofar, sino cómo se enseña. Y yo insisto en la parte importantísima que tiene el modelaje. Digamos, en la Universidad de Costa Rica, la carrera de enseñanza de la filosofía es una carrera compartida. El 60% del plan de estudios depende de la Escuela de Filosofía y el 35%, el 5% son repertorios y demás, el 35% es para los cursos de educación o desarrollo psicosocial. El asunto es que entonces ustedes deben de tener la reflexión de que todo se debe integrar. El problema es qué modelaje damos desde la Escuela de Filosofía, porque muchas veces no es dialogante ni asusa el razonamiento y el pensamiento crítico. Si hay algo que distinguía a muchos de nuestros docentes, y yo también fui alumna de Roberto Murillo, ¿verdad? Y no conocí lamentablemente a don Constantino, pero sus anécdotas nos llegan hasta hoy, que una de sus características era justamente asusar el pensamiento. Y recuerden que el pensamiento crítico tampoco es una potestad exclusiva de la filosofía. Muy buenos profesores del derecho, de la química, de la misma ingeniería, pueden provocar que los alumnos lleguen a la escuela de filosofía porque han sido exitosos en hacerlos plantearse preguntas filosóficas desde sus espacios. Entonces, hay estudios, eso sí es lo que quería decir, en educación, donde se ve la incidencia que tiene en el modelaje en cómo yo hago mi ser docente. Y está claro de que si la impronta que yo en la convivencia del aula es muy descriptiva, es muy egocéntrica y no sale digamos, al diálogo, posiblemente, por más que yo tenga aquí una convicción en mi cabeza de que quiero ser una docente más crítica, a ratos no me va a salir. Entonces, esto es una práctica intencional y reflexionada y tenemos mucho que pensar no solo en que el contenido de nuestros cursos sea ameno, importante, relevante, sino cómo también lo expreso y lo comunico. Entonces, en ese sentido, pues, quiero reiterar que todas las personas que nos involucramos con la filosofía tenemos que llevar esa meditación a muchos de estos espacios. Muchísimas gracias. Tal vez muy brevemente, señalando uno de los problemas que Álvaro apuntó acá. Yo recuerdo que en los cursos de lógica
siempre teníamos a veces ejercicios y en los ejercicios se hablaban, por ejemplo, el conjunto de los políticos que siempre mienten, ¿verdad? Es decir, los políticos mienten, porque lo que utilizan siempre es el lenguaje, en este caso, retórico de convencimiento, y en este caso nunca la razón. Pero eso nos apunta a la situación que estamos viviendo hoy. La filosofía siempre ha tenido muchísimos enemigos, antes, ahora, en este momento es muy fuerte la lucha contra la filosofía, Uruguay, España, Centroamérica, Chile, ¿por qué? Es siempre la pregunta que uno tiene que hacerse. Contaba ahora, antes de entrar aquí a la mesa redonda, la anécdota, paseándome por la librería Gandhi en la Ciudad de México. Duré muchas horas, porque uno lee libros y hace la escogencia de acuerdo al presupuesto. Y me apareció un libro que leí, tamaño poco, que mantenía la tesis que después de 1968, esa es la Revolución de Mayo, esa gran revolución que se expandió por el mundo entero, las clases dominantes tuvieron muchísimo miedo. Hay que deteriorar la educación. No podemos formar a seres críticos porque nos van a destruir el sistema como casi lo destruye en ese momento. Bueno, De Gaulle logró acabar con esa revolución, pero ¿por qué? En Francia todavía la filosofía sigue siendo muy importante en secundaria. Yo trabajé unos años en el bachillerato internacional y la sorpresa del trabajo con los estudiantes fue siempre extraordinaria, lectores extraordinarios. Una vez puse un libro a leer de Bersón, no recuerdo cuál era, materia de experiencia, y les dije, bueno, tal fecha vamos a leer el primer capítulo, vamos a comentarlo. Y cuando llegó la fecha, yo llegué y dije, bueno, vamos a comenzar el primer capítulo. Me dice, no, profesor, preferimos comentar todo el libro, todos nos leímos ya el libro entero. ¿Cuándo nos sucede eso? Y en ese sentido, también aquí los colegios, hay colegios experimentales, el bachillerato internacional en algunos colegios, no ven filosofía. Sí. Ah, bueno, perdón, me equivoqué. Pero, por ejemplo, el colegio experimental José Figueres no tiene filosofía. El director consideró que era una pérdida de tiempo. Los STEM son mejores, ¿verdad? Hay que educar fundamentalmente al homo economicus, ¿verdad? Bueno, no. ¿Puedo añadir una pequeña anécdota? Es que del colegio Figueres Ferrer tuvimos en la Olimpiada de Filosofía un ganador, Luis Ángel Mesa, y Luis Ángel llegó por él mismo, porque dice, a mí me encanta la filosofía a pesar de que no me la dan. Y esos son esos encuentros que suceden, y es una tristeza. Él mismo decía, ¿por qué nos han abandonado sin darnos el estímulo de la filosofía? Y una segunda cosa, en el bachillerato internacional, de hecho hay dos instancias, existe teoría del conocimiento como una materia central, y en el apartado de humanidades se da la opción de filosofía. Entonces hay dos maneras de enfocar la parte filosófica en el bachillerato internacional. Lo que pasa es que es un currículo por opciones, no todos los colegios optan por la opción de filosofía, sino geografía o historia, nada más. En Argentina o en general en Sudamérica, filosofía es muy popular. La teoría del conocimiento es mandatoria, eso sí. Katia, es que el joven Mesa es amigo del Círculo de Cartago. Muy rápidamente, quisiera nada más hacer referencia a un detalle.
en esos tiempos de positivismo o empirismo lógico, hubo un enfrentamiento bárbaro entre filosofía y ciencias. Y entre las consecuencias prácticas del asunto estuvo que en las escuelas de física prácticamente desaparecieron los cursos de cosmología porque eso tenía tonos, ecos de filosofía. Una de las cosas más hermosas de este siglo es cómo en las escuelas de física hay reuniones y nuevas cátedras con el nombre de cosmología en las que se reúnen físicos y filósofos para tratar de darle sentido a la serie cada vez más grande de problemas límites respecto de cómo debemos entender el universo, cómo debemos entender su estructura, la continuidad, la discontinuidad. Así que eso simplemente me refuerza la idea de que sí hay función. Yo me formé en la Universidad de Costa Rica, luego en Indiana University en Historia de la Ciencia, y tuve la suerte que al regreso uno de mis estudiantes me llevó a enseñar al tecnológico. Después llevamos a Zamora al tecnológico. Es interesantísima también cómo a veces se encuentra uno entre los estudiantes de tecnologías una necesidad fundamental de clarificación filosófica y de guía. Para eso, sin embargo, debo reconocer un grave error que cometíamos los filósofos muchas veces. No es que el filósofo le va a enseñar al científico o al tecnólogo o al especialista de otros campos, al moralista, cómo debe hacer las cosas. Lo que le va a ayudar es hacerlas coherentemente, racionalmente, y después hará lo mejor que pueda él. Muchas gracias. Para agregar a la aclaración que hizo Katia, en los colegios técnico-profesionales también sucede que se da la materia de ética, pero cuando vamos a ver cuál es el contenido de la materia de ética, lo que dan es protocolo, cómo prepararse para ir a una entrevista, cómo utilizar los cubiertos en una mesa de forma correcta. Y también, sí, escandaloso, en los comités de ética, muchas veces pasa que hay abogados, pues muchos profesionales de otras ramas, pero no hay ningún filósofo ni filósofa, tratándose de la ética de una rama de filosofía, pero solo eso. Bueno, ya estaríamos finalizando entonces la segunda ronda. Muchísimas gracias por la participación de las personas panelistas y de ustedes por venir. Les recuerdo que mañana es el último día del Congreso, por si quieren venir también. Hay tiempo tal vez para una pregunta, entonces adelante. No es una pregunta, es algo que no hemos dicho. Este congreso fue organizado 15, 16 y 17 porque hoy es el Día Mundial de la Filosofía declarado por la UNESCO y las actividades que organizamos hoy, esta mesa redonda y la presentación de las revistas de filosofía de las asociaciones, están en ese marco de celebración. Mañana habría una conferencia sobre la situación de la enseñanza de la filosofía en la educación secundaria en Centroamérica y las Antillas, y hoy en la noche estaremos haciendo circular una declaración en defensa de la filosofía. En defensa de la filosofía estaremos sacando esta declaración las organizaciones organizadoras del Congreso. Y mañana en el acto de clausura leeremos esa declaración. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, entonces muchas gracias, que estén muy bien.